Pues vamos a preguntarle a la fiscal para que ella pueda dar públicamente más información de qué implicaciones tiene esta resolución de la Corte, que en efecto resolvió que no prescribiera el delito, que era una solicitud de padres y madres de la guardería ABC. Entonces vamos a pedirle a la fiscal que haga un comunicado de qué significa esto. No creo que la Corte anterior hubiera resuelto como resolvió la Corte ayer. Yo creo que esto habla de la sensibilidad de ministras y ministros que fueron elegidos por el pueblo, que es una visión distinta, no le responden a alguien en particular, no le deben su estancia en la Corte a una persona, porque así era antes. Le debían a alguien el estar ahí y además pues respondían a los grupos de interés en la mayoría de los casos. Entonces ahora habla de una nueva Corte que hace esta resolución, que es histórica realmente. Y qué bueno que la Corte pues toma en cuenta lo que dicen las víctimas en este caso. Entonces una muy buena, es algo bueno y es gracias pues al cambio en el Poder Judicial, de otra manera nunca hubiera ocurrido. Y ya las consecuencias posteriores pues ya las tienen que determinar las instituciones que están dedicadas a la procuración de justicia. Bueno, ya la escucharon ustedes, dice que los ministros de la Suprema Corte de Justicia del acordeón no le deben su puesto a nadie, tampoco Estela Ríos. ¿De verdad? Es la ministra fanática. Todos hemos visto aquel video donde se destrozaba las manos aplaudiéndole al gusano. ¿De verdad no le deben su puesto a los acordeones del bienestar que hizo la secta para que llegaran a la Corte los ministros que ellos querían? Dios mío, qué manera de engañar a la gente. Y fíjense la opinión de este mismo tema del caso de la guardería ABC que da esta mujer, y ustedes me dirán si no hay componente ideológico detrás. Dice la magistrada María Emilia Molina: avísenle que es ministra, aunque sea del acordeón, y su chamba es fijar su postura jurídica, no personal, porque vean lo que hizo. Sobre el caso de la guardería ABC publicó el video Ernesto Guerra. Estela Ríos, antes de dar su postura jurídica sobre el proyecto, da un punto de vista diferente al jurídico y dice: fue producto de un modelo neoliberal que privatizó el servicio de las guarderías del Estado. Aunque podría tener cierta razón, no me queda claro si es legítimo, válido y ético dar otra postura diferente a la jurídica y constitucional. Juzguen ustedes. Pues es que le sale el morenismo, se le desparrama. Les voy a dejar el video ahora a ustedes para que lo vean, pero antes quiero mostrarles, porque decían qué implicaciones puede haber con esta resolución de la Corte. La gente que sigue este canal desde el principio, desde por ahí del año 2011, se ha de acordar muy bien que muchas veces les he dicho que este caso de la guardería ABC fue como que la gota que derramó el vaso en México y por el gobierno criminal de Felipe Calderón. No tan solo la guerra que desató el miserable este caso lo exhibe como el sociópata que es, porque lo hemos platicado aquí varias veces. Este miserable fue capaz de tratar de sobornar a los papás de los bebés de la guardería ABC. Les ofreció trabajo, casa, coche, dinero, y todos lo mandaron a la mierda. Esto lo han contado los propios padres de los bebés. Y es la miseria humana. Cuando entran aquí, si ustedes supieran lo que me provoca recordar eso en el caso de Calderón, todos los idiotas que entran aquí, los adoctrinados sobre todo, que entran aquí y dicen: "Desde que te pague el PRIAN", si ustedes supieran
lo vomitivo que me pareció desde ese momento el delincuente Felipe Calderón, pero son bastante brutos y piensan nada más de manera maniquea, o es arriba o es abajo, o es derecha o es izquierda, no hay matices, no hay colores, ustedes son tajantes, así de brutos están. Y desgraciadamente, por lo que me responde aquí la IA, es muy complicado que vaya a haber alguien más detenido por este caso, desgraciadamente. Yo le pregunté qué implicaciones tiene que la Suprema Corte haya decidido que no prescriben los delitos que se cometieron en el caso de la guardería ABC. ¿Qué podría hacer ahora la Fiscalía? ¿Podrían imputarles delitos a funcionarios del gobierno de Calderón y al mismo Calderón? Y fíjense, la decisión de la Suprema Corte es muy relevante, pero no significa que mañana vayan a detener a exfuncionarios o al expresidente. Lo que hace es eliminar una barrera jurídica que podía cerrar definitivamente el caso. ¿Qué resolvió exactamente la Corte? La Corte determinó que la acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposas relacionados con el incendio de la guardería ABC es imprescriptible, debido a que las víctimas eran niñas y niños y porque los hechos constituyeron graves violaciones a derechos humanos. En otras palabras, el simple paso del tiempo ya no puede utilizarse para extinguir la posibilidad de investigar y perseguir penalmente esos hechos. ¿Qué puede hacer ahora la Fiscalía? En teoría, la Fiscalía de la República podría, 1. Reabrir o profundizar líneas de investigación que antes parecían cerradas por la prescripción. 2. Revisar la actuación de funcionarios federales, estatales y municipales que tuvieron responsabilidades de supervisión, protección civil o vigilancia. 3. Solicitar nuevas órdenes de comparecencia o incluso judicializar casos si encuentra elementos de prueba suficientes. 4. Intentar imputar a personas que no fueron procesadas anteriormente si existen evidencias de responsabilidad penal. Me estoy tratando de acordar del apellido del tipo que estaba al frente del IMSS en aquel momento. Si alguien se acuerda, se me fue el nombre. Es que ya falleció, de hecho. Se fue impune el cabrón. Molinar Orcasitas, creo que sí era él, ¿verdad? Sí, un panista, pero bueno. Sin embargo, la Fiscalía no puede acusar a alguien únicamente porque la Corte declaró que el delito no prescribe. Debe acreditar los elementos del delito y la participación individual de cada persona. ¿Podrían imputar a funcionarios del gobierno de Calderón? Sí, jurídicamente ya es posible. La resolución abre la puerta a que exfuncionarios federales que no hayan tenido responsabilidades relacionadas con la operación, supervisión o regulación de la guardería del IMSS puedan ser investigados sin que puedan alegar que el delito ya prescribió. De hecho, el asunto que llegó a la Corte surgió precisamente del caso de un exfuncionario del IMSS procesado por homicidio y lesiones culposas por omisión. Y Felipe Calderón, aquí la situación es mucho más complicada. Legalmente no existe una inmunidad permanente para un expresidente. Si la Fiscalía General de la República encontrara pruebas de que Calderón tuvo una participación penalmente relevante, podría investigarlo. Pero hay una diferencia enorme entre responsabilidad política o administrativa y responsabilidad penal. Yo creo que aquí es donde nos atoramos, porque no le pueden imputar penalmente nada a él. No. Responsabilidad política o administrativa, sí, por dar a las guarderías a particulares, eso sí. Pero bueno, continúo. Para imputar penalmente a Calderón, no bastaría demostrar que era presidente cuando ocurrió la tragedia. Habría que probar que realizó una conducta específica que encuadre en un delito, por ejemplo, una orden, una omisión con deber jurídico directo de actuar, encubrimiento, etc. Encubrimiento. Podría ser porque, acuérdense que la dueña de esa guardería, quien tenía el contrato de la guardería, era parienta, prima de la Calderona, y a ella la encubrieron. Y que existe evidencia suficiente para sostener una acusación ante un juez. Hasta donde se conoce públicamente, las investigaciones históricas del caso se han concentrado en funcionarios del IMSS, Protección Civil y autoridades responsables de la supervisión de la guardería, no en una participación directa del entonces presidente. Y pone aquí el enlace del caso de la guardería ABC, 7 de octubre de 2010, lo que había dictaminado la Corte. ¿Cuál es el efecto político más importante? Probablemente el mensaje más fuerte de la sentencia es que el caso Guardería ABC deja de tener una fecha de caducidad penal.
Si aparecen nuevas pruebas mañana, dentro de 5 años o dentro de 20, las autoridades ya no podrán decir que el delito se extinguió por el paso del tiempo. Por eso muchas organizaciones de víctimas consideran que esta resolución mantiene abierta la posibilidad de seguir buscando responsabilidades que durante años parecían jurídicamente agotadas. Pues dice la tal Lady Repsamen que va a esperar a que salga la desaparecida fiscal Florero, la delincuente Ernestina Godoy, que está desaparecida, ¿no? A ver qué dice ella, pero yo dudo muchísimo que esto pueda llegar, ya no digamos a delincuente Calderón, por ejemplo a la parienta de la Calderona. Difícil, muy difícil, y es muy triste porque hoy estos niños pues estarían vivos, de no ser por la terrible estupidez y la omisión brutal de no revisar las condiciones en las que estaba operando la guardería. Era una trampa real, era una trampa, y estaban cerradas las puertas de salida de emergencia, o sea, todo un horror. Escuchen lo que dijo la ministra fanática para que vean que sí le debe el trabajo a alguien. Qué importante es reconocer por qué se dio este fenómeno, y lo quiero señalar desde un punto de vista diferente al jurídico, y voy a expresar mis consideraciones jurídicas. Fue producto de un modelo neoliberal que privatizó el servicio de las guarderías del Estado. Hay que tenerlo muy presente porque pareciera que es inocuo y que sí hubo responsabilidad del Estado, porque el Estado fue el que privatizó el servicio de las guarderías y en ese sentido omitió darle la debida atención al servicio de guarderías. Recordemos eso para que no se nos olvide y digamos no a un nuevo proyecto que intente privatizar los servicios de salud pública, porque eso fue lo que pasó. Las guarderías estaban a cargo del Estado directamente, y lo puedo decir yo porque tuve una hija que estuvo en una guardería del IMSS y se le brindaba un excelente servicio de guardería. Caso contrario, con el proyecto privatizador del servicio de las guarderías, lo que puso en riesgo y en peligro, bueno, no en riesgo, lo que provocó por la ineficiencia de este proceso de privatización de los servicios de las guarderías. Una vez hecha este recuerdo y esta aseveración que tiene su fundamento en los hechos, quiero expresar mi posición al respecto.